Bien, el tema lo voy a dividir en dos partes. Uno muy corto, de la universidad que se requiere al inicio del siglo XXI. Y dos, el papel del Estado en la calidad de la educación superior, haciendo más énfasis esta tarde en esta última parte. Bien, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué universidad queremos? ¿Y para qué país? Y aquí esto es bien importante porque en ciertos ambientes se ha tratado de vender la idea de que la universidad es única en el mundo y que todas las universidades deben tener la misma organización, las mismas formas y la misma enseñanza, distinguiendo, sin diferenciar el pregrado, el posgrado, la importancia de lo local y de lo carácter general. La universidad ha cambiado radicalmente y estoy de acuerdo que pasamos del siglo XIX al siglo XXI en un corto tiempo. Sin embargo, los elementos de la cultura académica siguen siendo vigentes ahora como lo fueron en el siglo XIX o en el siglo XVI. La verdad sobre la utilidad, primer principio. La crítica razonada, la problematización, la autonomía de pensamiento y la ética de conocimiento siguen siendo igualmente válidas hoy como lo fueron hace 500 años o más cuando se inició la universidad, por ejemplo en París hacia el año 1080, 1100. Eso no ha cambiado. La universidad tiene entonces nuevas demandas. El incesante cambio técnico ha hecho que la universidad tenga que modificar radicalmente sus formas de organizarse y sus formas de mantener vivo el contacto con sus egresados. Michel Serres, el filósofo francés, decía en La leyenda de los ángeles no hace mucho que la universidad del futuro no va a tener egresados, en el siguiente sentido de que todos los egresados van a tener que tener el cordón umbilical con la universidad. Hasta los años 50 o 60 el progreso técnico era tan lento que un egresado de la universidad, manteniendo ciertas lecturas, cierto trabajo en su práctica profesional, seguía el ritmo de la innovación y del cambio técnico en todos los campos, desde la física, la química, la biología, la economía. Pero hoy día el cambio es tan incesante que eso no es posible hacerlo. En biología, en química o en economía, los nuevos métodos matemáticos en la economía hacen que sea imposible al egresado no estar vinculado y estar sistemáticamente cada cierto tiempo volviendo a la universidad. Entonces, esa demanda de la universidad, fuera de eso, la sociedad está demandando nuevos diplomas más largos y más cortos. Hoy hablamos de doctorados. Cuando yo estudié, el doctorado normal duraba entre 2 y 3 años. Hoy en economía, el doctorado promedio en Estados Unidos, un estudiante está 6 años y medio haciendo el doctorado. Pero también se demandan formaciones técnicas y tecnológicas de 2, 3 años. Entonces la universidad se enfrenta a más formación y también a diplomas más cortos. Y algo que ya se señaló acá, colega que habló primero, la entrada masiva de estudiantes con bajos niveles de capital cultural heredado. Eso comparto lo que señalaba, que es muy importante para la universidad, pero le exige nuevos retos y nuevos trabajos. Nosotros tratamos como iguales cuando son a las personas que son profundamente desiguales. Eso tiene un efecto, la repitencia y la salida sin diploma de la universidad. Bien. La universidad cada vez es más importante para la sociedad. Hoy Antes en la universidad los romanos hicieron las calzadas que uno encuentra por toda Europa y siguen funcionando. Los acueductos en Segovia lo hicieron el colega español, lo hicieron los romanos y todavía no funciona, pero sigue bastante bien, sin ningún problema. Y eso se hicieron sin universidad. Hoy día, por el contrario, la agricultura, la construcción, la sanidad, la salud, etcétera, implica formaciones avanzadas y programas de investigación. Entonces,
Una sociedad, para ser viable, tiene que tener una universidad que prepare las personas no solamente en procesos de aprendizaje de ciertos saberes, sino en investigación a fondo sobre temas fundamentales. Eso exige que la universidad tenga que seguir manteniendo el tema de la autonomía de pensamiento, esa mayoría de edad de que hablaba Kant, para desplegar todas sus potencialidades. Por eso, la formación en la universidad tenemos que replantearla. La formación tiene que ser simultáneamente una formación en ciencias, una formación ética y una formación estética. La transdisciplinariedad, obviamente, que solo se logra a partir de una disciplina, pero en la formación de base hay que formar ciudadanos. Esto es, personas con pensamiento autónomo que les permitan desplegar todas sus potencialidades. La universidad no es un colegio técnico donde se va a aprender unos procedimientos, sino donde se va a aprender a pensar con autonomía, a tener capacidad de crear. Los cambios tecnológicos han hecho que muchos de los trabajos repetitivos que hacían los profesionales salidos de la universidad, como controles de ciertos aparatos, ciertos tipos de por ejemplo, redactar contratos, etcétera, hoy día no sea necesario. Eso está perfectamente, o lo hacen máquinas automáticas o hay bancos de datos donde uno puede encontrar esa información. Lo que necesitan los egresados de ahora es la capacidad de crear, de relacionar conocimientos no solamente de su disciplina, sino de otras disciplinas. Y para eso se necesita una formación, esa formación científica, que leer y escribir como forma de conocer, argumentar, dar razones, planear, proyectar. Una formación entonces centrada en los núcleos fundamentales de sus saberes. Que la universidad demore 4 años en dar un diploma, 5 o 6, es una convención. Es claro que a un estudiante no se le puede enseñar todo el contenido de la física, de la economía o de las matemáticas en 4, 5 o 6 años. Simplemente hay que enseñarle aquellos elementos que requieren para poder proseguir sus estudios, pero también para desempeñarse en el mercado laboral. Entonces, una relación fuerte entre teoría y práctica y una gran flexibilidad para adaptarse a los cambios y trabajar en equipos. Eso implica que un egresado debe tener gran capacidad de abstracción, un pensamiento sistémico, no reduccionista ni simplificador, una capacidad de trabajar en equipo y que le dé lugar a plantear problemas y buscarle soluciones alternativas, relacionar diferentes saberes y darle sentido. Yo quisiera hacer 2 acotaciones en torno a la calidad de la formación. Primero, la calidad, que parezca, no es un concepto trivial. Todo el mundo está de acuerdo que la universidad debe ser de buena calidad, debe ser con formación pertinente y debe ser eficiente en el uso de sus recursos. En eso hay unanimidad en todo el mundo. Yo creo que nadie osaría decir que no. Sin embargo, los problemas vienen cuando uno empieza a desmenuzar qué es calidad, qué es pertinencia y qué es eficiencia. Voy a referirme solamente a 2 puntos. ¿Calidad de qué? ¿De la formación, de la evaluación o del aprendizaje? Para no hablar de la investigación, que tiene otros mecanismos. Entonces, la calidad, como es un concepto relativo, ¿con respecto a qué? Definida por quién y sobre todo para qué. Eso, a medir, en muchos casos, los sistemas de acreditación no entran en esos detalles, van directamente al grano. Calidad, sin definirla, entran directamente a decir cómo se mide. Nosotros tenemos un sistema de acreditación en Colombia que en los primeros periodos funcionó bastante bien, con un grupo destacado de académicos de alto nivel que fueron nombrados para hacer ese proceso, para dirigir el proceso, con procesos de evaluación muy abiertos, en el sentido que no seguían un checklist,
sino era una visión de un grupo de pares altamente calificados. Como el proceso fue creciendo, entonces las nuevas administraciones que siguieron a la primera empezaron a racionalizar, a codificar, y entonces terminamos en un checklist. ¿Tiene profesores de tiempo completo? Sí. ¿Tiene cuántos metros por estudiante? Sí. ¿Tiene biblioteca? Sí. Y eso no articula absolutamente. Uno puede tener todos esos elementos y no tener nada articulado. Segundo elemento en el concepto de calidad. Es muy grave en el caso donde existen paradigmas divergentes de manera simultánea. En ciencias naturales no hay paradigmas divergentes. Un paradigma se impone. Por ejemplo, nadie sostiene hoy en la universidad, en el mundo, que la Tierra es plana. Hoy no pueden tomar muy en serio lo que dijo el colega primero, de que es plana, era un símil, ¿lo entendemos? Pero aparte de eso, nadie sostiene que la Tierra es plana, pero en economía, en sociología o en filosofía sí hay paradigmas distintos. En economía está la teoría neoclásica como forma dominante, pero hay otros paradigmas. Están las teorías de la regulación, las teorías de las convenciones. En sociología hay N, en filosofía hay N. Y eso da lugar en muchos sitios que cuando los pares son afiliados a determinado paradigma, tienen una visión, tienen cierta visión de una escuela, las que son diferentes no cuentan, no deben ser acreditadas. Entonces, en el caso de las ciencias naturales, ahí no hay mucho problema, pero en las ciencias sociales y en las humanidades sí hay serios problemas. La investigación. Esta mañana había dos eventos que la investigación, por supuesto, es importantísima en la universidad. Sin embargo, señalar por decreto de que debe haber un vicerrectorado de investigación o que los profesores debemos hacer determinado volumen de investigación, eso no es serio. Uno no puede invertir por decreto. Fundamentalmente lo que se necesita para investigar es tiempo. Cuando uno no tiene tiempo para investigar, alguien que dé 3 cursos no puede investigar. O 2 cursos muy grandes no puede investigar. Uno no puede investigar media hora por día. Uno tiene que tener tiempo para investigar. Ese tiempo que llamaba Bourdieu, libre y liberado de las urgencias del mundo. Sin eso no se puede hacer, sobre todo productos de ciclo largo. Eso de lo que financian todos los CONICYT de América Latina por proyectos, eso permite hacer proyectos, no hacer programas de investigación. Ciclo largo. Por ejemplo, en historia, en filosofía, en literatura o en la misma química, un proyecto de 1 año, 8 meses, es imposible ligar proyecto sobre proyecto para tener una visión, digamos, un trabajo de 5 o 6 años. Segundo, ya para terminar, segundo elemento, la relación entre investigación e innovación. Esa es una relación que ese match no necesariamente tiene que hacerse. Algunos proyectos, algunos resultados de investigación básica se convierten más adelante en innovación. Quiero dar un ejemplo. 1905, un año muy productivo para Einstein, publicó 3 de los 4 papers más importantes, publicó uno, que su traducción más o menos sería los efectos de la luz estimulada. Aquí los colegas saben de física, saben muy bien de qué se trata. Durante mucho tiempo ese paper todo el mundo decía que era, los pocos expertos que podían leerlo, decían que era muy bueno, pero nunca se citaba, no servía para nada. En los años 60 era una diversión de los jóvenes doctores para hacer unos elementos que eran pantallas de lo que llamamos plasma, que era divertido hacerlo en el laboratorio, no servía absolutamente para nada, pero del 90 en adelante los que no somos físicos los utilizamos todos los días en los laptops, ahora en el iPad y en los teléfonos celulares. ¿A qué agencia gubernamental hubiera avalado en 1910, 15, 20, 25, 30 de que eso que había escrito Einstein servía para algo? Por supuesto que sirvió.
Pero entonces no hay ninguna relación. La innovación es fundamentalmente un proceso de desarrollo de la empresa. Ahí se podía trabajar con la idea de relaciones sociotécnicas a lo Michel Calón, que permite ese relacionamiento entre investigación, que en algunos casos se puede convertir en innovación. Pero yo hablaba con una profesora hace unos momentos, y le preguntaba qué trabajaba. Ella trabaja literatura y el siglo de oro de la literatura y Garcilaso. Para esta profesora va a ser muy difícil obtener una patente o hacer un aparato con eso. No, la universidad, su nombre lo indica, es universalidad. Está la técnica, pero está la ciencia, está la literatura, y hacer un trabajo sobre el siglo de oro de la literatura española es igualmente válido que diseñar un nuevo componente de una máquina o hacer un trabajo sobre la macroeconomía del país o sobre la etnología de los peruanos precolombinos. Entonces la universidad está hecho para eso, no solamente para la innovación. Para terminar, de Soral Price, creador de la cienciometría, señalaba que la investigación, el valor de la investigación es más extrínseco que intrínseco. No es por lo que se puede hacer con eso, darle valor, sino la capacidad que forma los hábitos científicos, no solamente del investigador, sino de los estudiantes, y eso se distribuye a través de la educación superior. Por eso es que de cada 1000 papers que se publican en las revistas indexadas, solo unos pocos se convierten en artefactos. Y no sé qué se llamaba Bachelard, ideas coaguladas en artefactos, de forma tal que la universidad, y estoy de acuerdo lo que dice José Luis, de todas esas relaciones con el entorno, pero la universidad sigue siendo lugar de reflexión y de creación. Y desde esa formación de los estudiantes va desde el principio a formarlos a crear, no necesariamente. Muchos de ellos pueden terminar en innovaciones, pero solamente una parte, la mayoría es investigación. Entonces a veces nosotros, había problemas en mi universidad, cuando a alguien estábamos cumpliendo años de fundado, 145 años, y se les dio cuando uno llamaba al conmutador, contestaban que era 145 años de ciencia y tecnología para el país. Obviamente, los colegas de artes, de humanidades, con justa razón, y las de ciencias sociales, protestamos por esa respuesta. La universidad ha hecho eso, pero también ha hecho lo otro. Entonces no podemos cerrarnos. Es como decir, los de humanidades, los de ciencias sociales, hacer un movimiento para decir que la tecnología, no, en la universidad tenemos que estar todos. Finalmente, y quisiera dejarlo por la tarde, en todas y lo comprobé hoy con las lecturas del comunicado y de algunos apartes de la Constitución del Perú, en todas partes del mundo se reconoce la autonomía de la universidad, pero también constitucionalmente la inspección y vigilancia por parte del Estado de la educación superior. Aparentemente hay contradicciones, eso genera tensiones, por supuesto, pero en todas las constituciones está esa ambivalencia. Todas las constituciones reconocen el derecho, la libertad de expresión, la libertad de la prensa, pero también reconocen el derecho de las personas a la intimidad. Entonces hay tensiones y lo que hay que resolver es esas tensiones. Yo creo que es necesario conservar la autonomía de la universidad, por supuesto, y sobre todo de los profesores, porque esta mañana alguien señalaba que los profesores debían investigar X cosas. No, los profesores debemos investigar lo que nosotros queramos y las posibilidades que tengamos. Entonces hay libertad, eso es autonomía, pero también hay necesidad de que esa autonomía no se vaya a poder hacer cualquier cosa.
Y para terminar, les quiero recordar que la autonomía es un proceso que fue ganando la universidad en el tiempo, primero contra los poderes religiosos, luego contra el poder del Estado, pero no significa que automáticamente cualquier institución o cualquier organización que le pongan en la puerta que se llama universidad tiene autonomía. La autonomía se gana y se gana a través de la acumulación de competencias, de conocimientos y un desarrollo institucional grande. Muchísimas gracias.